Vamos a dar comienzo con la parte 70. Mírenlo ahí. Parte 70. Ok. Y hoy vamos a estar en los capítulos 7 al 10 de Juan. Okay. Vamos a ver cómo se comporta la laptop en esta noche. Espero que tengan sus Biblias abiertas en Juan. Vamos al capítulo 7, verso 17. ¿Okay? Hemos estado viendo cuánto calvinismo hay en Juan. Si estos textos que suenan o son utilizados frecuentemente, unos más que otros, del Evangelio de Juan para probar el calvinismo, pues vamos a verlo. A ver si dicen lo que dicen cuando vemos el contexto. Vemos de lo que Juan viene hablando en el Evangelio. La intención de Juan en habernos descrito lo que nos describe, las conversaciones, los discursos. Juan lleva una línea a través del Evangelio de Juan, por eso es que es tan distinto a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Okay? Y pues vamos al 17. Tengan sus Biblias abiertas. Yo tengo aquí mi juguito de guanábana, espero que ustedes tengan su bebida favorita ya. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si leemos el texto solo, sin su contexto, lo que dice no es calvinista. ¿Okay? O sea, este texto, si lo cogemos solito, no es calvinista. Fíjate que hemos estado cogiendo textos que si tú lo coges solito, apoya o suena a alguno de los 5 puntos del calvinismo, pero este no. ¿Okay? Está hablando bien normal, lo que creemos los no calvinistas, que cualquier persona puede querer hacer la voluntad de Dios, cualquier pecador puede querer hacer la voluntad de Dios. Calvinismo propone que no, nadie le interesa hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues este lo cogemos solito y es lo contrario, este no suena calvinista, fíjate. ¿Okay? Entonces, el texto está dando por sentado que la iniciativa de buscar está en el individuo, no en un decreto hecho por Dios en la eternidad. El texto está dando por sentado que cualquiera puede desear hacer la voluntad de Dios, contrario a la doctrina de la depravación total, que dice que nadie, el hombre está tan depravado que no le interesa saber nada de Dios. ¿Ves? El texto está dando por sentado que no solo existe en la persona la capacidad de desear hacer la voluntad de Dios, sino que también existe en la persona la capacidad de conocer si la doctrina es de Dios. El texto no limita esta descripción a un grupo en particular, como en el vocabulario usado en el capítulo 6, en donde se habló de los traídos por el Padre, por ejemplo. Bueno, aquí es general, bien general este texto. Hasta ahí, si lo sacamos de su contexto, que es lo que harían los calvinistas si lo quisieran utilizar para aprobar uno de sus puntos, que es lo que hacen en los debates, ¿no? Pero vamos a ver entonces su contexto inmediato antes y después, a ver si el contexto altera el significado que vemos que tiene solo. O sea, solito no es calvinista. Bueno, vamos a ver si en el contexto cambian las cosas, que es lo que hemos venido viendo en los textos anteriores hasta ahora. ¿Okay? Cuando leemos desde el verso 10, ¿verdad? Si tienen sus Biblias, el 17. Cuando leemos desde el verso 10, vemos que sube a la fiesta en secreto, y dice el 11, y le buscaban los judíos en la fiesta. Así que podemos asumir que la multitud eran judíos. Cuando se refiere a fiesta está hablando de la Pascua. Todos los judíos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, llevaban sus sacrificios, ya tú sabes, la fiesta patronal grande era la Pascua. El 15 dice, y se maravillaban los judíos. San Juan viene narrando sobre los cuestionamientos entre la multitud acerca de Jesús y podemos deducir que lo que Jesús va a decir aquí es en respuesta a las interrogantes o comentarios
que hay entre los oyentes. Ese es el escenario que Juan nos viene describiendo. Así que el contexto es judío. Allí va a haber judíos. ¿Okay? Difícilmente veamos un samaritano colado por ahí. Y tal vez algún soldado romano vigilando, ¿verdad?, el orden, etcétera. Pero básicamente la actividad entre judíos, y estos judíos están comentando y hablando, y Jesús va a contestar en base a esos comentarios. Eso es lo que Juan nos sugiere. ¿Okay? Otra vez escribiendo. Entonces, del 19 al 24, que es después, el contexto después, Jesús los confronta con la ley de Moisés. Por lo tanto, podemos decir que el cualquiera, del verso 17, ¿verdad?, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. ¿Verdad? Ese es el que quiera, pues aquí cualquiera, pero el que quiera. ¿Verdad? El verso 17 se puede referir a cualquier judío. ¿Okay? Y no a toda la humanidad en general, o los escogidos únicamente si siguiéramos el argumento calvinista, o los escogidos únicamente, si siguiéramos el argumento calvinista. Como quiera, ese cualquiera, que en realidad es el que quiera, lo escribí mal, sigue significando que la libertad y el deseo de hacer la voluntad de Dios está en la persona, y no en el decreto ni en la elección incondicional. Pues ya vimos en el 6 que los judíos que son traídos por el Padre a Jesús son los que oyeron y aprendieron. Vimos que los que no creyeron no fue porque eran escogidos para no creer, sino porque han oído su voz, no le han visto ni tienen su palabra, 5:37, porque a quien él envió vosotros no creéis, 5:38, y no buscan el reconocimiento que viene del Dios único, y a que no creen a Moisés y sus escritos, 5 del 44 al 47. ¿Ves? Aquí vemos bien claramente que estos judíos que no creen, ahí esas son las razones por las que no quieren creer. Eso es lo que dice la narración. ¿Okay? Entonces, concluimos que de la misma manera que de entre los judíos que fueron escogidos para que el reino de Dios les fuera anunciado primero, unos creyeron y otros no. De la misma manera, de entre toda la humanidad a quienes la luz vino y le fue dado el unigénito, unos van a creer y otros no. Y hasta ahora hemos visto que el requisito es creer, y se le atribuye a todos, y no solo a los escogidos, que Dios hace creer según la propuesta calvinista. ¿Sí? Este es el escenario. Volviendo al 7:17, vemos que el que quiera hacer la voluntad de Dios también conocerá si la doctrina es de Dios. Eso es consistente con lo que vemos en varios lugares de la Biblia, en donde Dios honra el deseo de buscarle en los individuos, y en cada caso no se atribuye esa intención del corazón a una elección incondicional, sino a la persona. Solo examinen los casos de Hebreos capítulo 11, en donde se habla de la fe de ellos, y nunca de una fe puesta por Dios en ellos. El caso del centurión, el primer centurión que viene a Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo en casa sanará. Pues ese centurión, en ese caso, el hombre era un romano, soldado romano, pero él creía. Dios honró su fe. La mujer sirofenicia no era judía, pero Jesús, viendo la fe de ella, le concedió el milagro. Cornelio, vimos cuando estudiamos a Cornelio, en la parte aquella de la gracia, estudiando los textos que hablan de la gracia, ahí examinando lo que pasó con Cornelio, vimos que ya había una disposición, un hombre temeroso de Dios, pero necesitaba en dónde, saber en quién va a depositar esa fe. Entonces Dios provee para que le llegue la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Y antes de que le hicieran el llamado, ya estaban hablando en lengua. ¿Okay? Entonces tienes a Lidia, otra mujer temerosa de Dios, adoraba a Dios, dice, pero no sabía qué nombre, qué persona. Entonces Pablo, Dios
permite que Pablo llegue y le muestre el Evangelio y ya inmediatamente abraza el Evangelio. ¿Sí? Estos son ejemplos en donde el texto menciona la disposición de creer en ellos previo a escuchar el Evangelio. ¿Sí? Así que el cualquiera, o el que quiera del verso 17, solito y con el contexto, significa cualquiera, ya sea hablando de judíos o hablando de gentiles. Vamos al próximo pasaje que está en Juan 7, del 37 al 39. ¿Verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí le pongo en rojo: alguno, el que cree, los que creyesen. ¿Ok? ¿Qué les parece? En este pasaje vemos el alguno, el que cree y los que creyesen, y no se menciona ni en el pasaje ni en el contexto nada sobre un decreto o elección incondicional señalando, destinando, habilitando o capacitando a alguno de esos algunos, o que creen para que crean. Se está hablando de una promesa y la condición para que se cumpla esa promesa es creer en él. ¿Okay? Recuerdan que en el 6 empezamos hablando de los panes y los peces. Y esa gente fueron buscando a Jesús porque se saciaron de pan material. Y entonces vimos todo el discurso que se da. Pero entonces allí se utilizó la comparación, ¿verdad? De que Jesús es la carne que Dios va a dar, el pan del cielo. Y que hay que beber de su sangre y comer de su carne. Y está hablando metafóricamente allí. Aquí vuelvo otra vez a usar la imagen. Si alguno tiene sed, venga, a mí beba. Fíjese que si alguno tiene sed, ¿cómo termina la Biblia en Apocalipsis? El que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. La invitación es para todo el mundo. Eso no es calvinista. ¿Okay? Entonces, pues eso es lo que vemos. Se está hablando de una promesa y la condición para que se cumpla es creer. ¿Okay? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Es consistente con todo lo que Juan nos ha venido diciendo. Recuerden, les dije, saludo Luis, recuerden que les dije al principio de esta parte de Juan, que creer aparece 94 veces. Y escogido o elegido aparece 4 veces nada más en todo el Evangelio. Y se refiere a los apóstoles, a los 12. ¿Sí? O sea que en ninguna manera Juan tuvo el cuidado de utilizar la palabra elección o escoger o elegir para describir como la causa o el móvil de alguna de las acciones de Dios en los hombres. No, no. Todo lo que Dios ofrece y promete, Juan lo viene presentando para todo el mundo. De todo el mundo, el que cree, el que recibe, el que acepta, es el que va a participar de lo que se promete. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos al capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira qué sencillo. Vemos aquí otra vez que la condición de recibir el beneficio, en este caso la luz, mencionado, no es una imposición inevitable o ineludible de parte del que confiere, sino del recipiente. ¿De quién depende participar de esa luz? El que me sigue. La luz está alumbrando, pero Dios no se la impone a nadie. El que me sigue, ese no va a andar en tinieblas, ¿verdad? Sino que tendrá la luz de la vida.
O sea, tú tienes que seguir para que la luz te alumbre, para participar de la luz. Si no, te arropan las tinieblas. Sorry. ¿Okay? Así que depende del recipiente aquí. Esto es consistente con lo que vimos sobre la luz en el capítulo 1 del 9 al 11 y en el capítulo 3 del 19 al 21. La luz no alumbra a los escogidos solamente, sino a los que creen, reciben y vienen. Eso fue lo que vimos allí. Y pues este capítulo 8 sigue esa misma línea. La luz que alumbra a todo hombre. ¿Okay? Pero solo los que le reciben van a partir del beneficio de esa luz. Luego surge una discusión de parte de los fariseos sobre la veracidad del testimonio que Jesús da sobre sí mismo. En el 14, vamos en el 8:12, en el 14, Jesús los acusa de desconocimiento. ¿Atribuye Jesús ese desconocimiento a una decisión del Padre o a una elección de ellos? En el 19, Jesús les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Bueno, Jesús les atribuye el no conocerlo a Él, a no conocer al Padre. Como no conoce al Padre, no me conocen a mí. Pero ya vimos en los capítulos 5 y 6 que se les responsabiliza a ellos el no conocer al Padre. Entonces aquí Jesús le dice, como usted no conoce al Padre, tampoco van a conocer a mí. Pero el problema es de ellos. En ninguna parte se sugiere que Dios los obliga a no creerlo, los escogió para no creer. No, ustedes no me creen a mí, ustedes no le creen al Padre. Y aquí Jesús está haciendo lo mismo. ¿Okay? En esa línea. Si el contexto no me da la razón para concluir o explicar algo del pasaje, en este caso el capítulo 8, no hay nada que impida en hermenéutica que yo adopte la conclusión o explicación dada en otro pasaje sobre el mismo tema. Los calvinistas usan el endurecimiento para probar la inhabilidad total de los judíos en creer, pero como veremos en el capítulo 12 y ya vimos en Romanos del 9 al 11, el endurecimiento empieza en la persona y no incluye salvación o perdición o condenación. ¿Okay? Los judíos tienen un problema. Y más adelante en el 12 va a hablar del endurecimiento, que están cumpliendo una profecía del Viejo Testamento donde Dios los iba a endurecer. Por eso es una de las discusiones que vamos a ver en detalle cuando lleguemos al capítulo 12. Vamos al 8:24. Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si leen el 21, ¿verdad? Tienen su Biblia abierta, miren el 21, un momentito. Se dice que morirán en sus pecados. Lo cual el calvinista puede pensar que son los decretados a morir en sus pecados. Pero en el 24 aquí Jesús deja claro que la causa para morir en sus pecados es no creer, no haber sido elegidos para morir. ¿Okay? ¿Okay? Así que, esa es la que es. El 8:31 es interesante. Miren el 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí habla de los que ya habían creído. Lo veis bien claro arriba. Los judíos que habían creído, suponiendo que fueron los elegidos incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo para creer. ¿Por qué se les dice que tienen que permanecer para ser discípulos y conocer la verdad y para ser libres? El calvinista alega que es un proceso, pero tiene que explicar por qué lo habilita para una cosa desde el principio, lo cual ellos llaman regeneración, y no lo habilita para todo en esa generación desde el principio. El calvinista tiene que explicar eso. ¿Okay? O sea, ¿por qué Dios lo habilita para creer, desear la salvación, aceptar el evangelio? Lo regenera porque le da vida, estaba muerto, para que supere su incapacidad total. Pero entonces, ¿por qué Jesús aquí le dice que tienen que permanecer en la palabra? Si ya fueron regenerados.
Calvinista no tiene una explicación para eso. Entonces, luego cuando Jesús sigue hablando de la libertad, dice que Él es el que liberta. Verso 36, mírenlo. Claro, si la verdad liberta en el 31 y en el 36 es Jesús, sabemos por Juan 14:6 que Jesús es la verdad. Por eso que la verdad te hará libre. ¿Sí? Esa es la conexión. En el 34, Jesús habla de la esclavitud del pecado. Miren el 34, su Biblia. Lo primero es que Jesús no atribuye la esclavitud del pecado a la depravación total, sino al pecado. El que peca es esclavo del pecado. Calvinista dice, no, tú eres esclavo porque estás depravado totalmente. Para Jesús no hace eso. El pecado esclaviza, Jesús liberta. Contundente. Hasta ahora hemos visto que todo beneficio que viene a través de Jesús es por creer. Si volvemos al 31, crees, permaneces, conoces la verdad y eres libre. Esa es la cadena de acontecimiento. ¿Okay? Así sucede la salvación, así se opera todo el nacer de nuevo, el several, la transformación, etc. Luego Jesús desvía el tema a por qué lo quieren matar. Y lo atribuye a que mi palabra no haya cabida en vosotros, verso 37. ¿Sí? ¿Por qué no aceptan la palabra? Porque su padre no es Abraham, como ellos alegan, sino el diablo. Eso es lo que Jesús le dice. Si fueran hijos de Dios, amarían a Jesús. Verso 42. Vayanme siguiendo. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 43. ¿Por qué no me creéis? Verso 46. Porque no son de Dios. Verso 47. Pero ahí el calvinista separa el 47 del contexto para probar que hay que haber sido escogido por Dios primero para poder oír las palabras de Jesús. ¿Qué dice ese texto? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El calvinista viene, saca eso de su contexto. Dice, ¿lo ve? Dios tiene que transformar primero a los que son escogidos para que puedan oír las palabras de Dios. Pero ese texto tú no puedes sacarlo de su contexto. Vimos en el 7:17, donde empezamos ahorita, que el querer hacer la voluntad de Dios, Jesús lo atribuye al individuo y no a ninguna elección incondicional. Y en el 6:45 vimos que se le atribuye a hombre y no al Padre el oír y aprender. Nosotros tenemos que ver el texto a la luz de lo que se ha dicho, se viene diciendo a través de todo el Evangelio. Entonces, en el 8:51, Jesús introduce otro concepto. Guardar mi palabra. La primera que Jesús va a mencionar eso, lo cual ampliaremos más adelante. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En el 31 vimos permanecer en mi palabra. Mírenlo. Para conocer la verdad y ser libre. Y aquí es guardarla para no ver muerte. En ambos textos indica condición para recibir el beneficio. Y eso descarta que se esté hablando de elección como el requisito para recibir el beneficio. O sea, el individuo tiene que hacer algo, está diciendo Jesús. Para que te pase esto, para tú disfrutar de esto, para tú pertenecer a esto, tú tienes que hacer X acción. Y en este caso es permanecer en mi palabra, vimos en el 31. Y aquí es guarda mi palabra. ¿Cuál es el beneficio? Nunca verá muerte. Pero tú tienes que seguir haciendo eso. Porque es un acto continuo, un verbo continuo. El siguiente pasaje a considerar es en el capítulo 9, verso 35.
oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ese es el ciego de nacimiento. Este es el ciego de nacimiento. Que los fariseos le cayeron arriba, no, pero ¿cómo que te sanó? ¿Cómo es eso? Igual le preguntan a los padres. Y él dice, yo no sé si es profeta o no, yo sé que yo era ciego y ahora veo. O sea, el tipo nunca había visto y está viendo. Y le vienen a hacer la vida de cuadrito porque está viendo. Bueno, ok. Vamos a preguntar. Recuerden que en hermenéutica hacemos preguntas. En la predestinéutica no se hacen preguntas. ¿Okay? Si el ciego ya había sido regenerado para querer, creer y aceptar a Jesús, que es lo que propone el calvinismo, ¿por qué Jesús le pregunta? Se supone que ya estuviera creyendo y que Jesús lo supiera. O sea, que esa pregunta de Jesús está de más, si el calvinismo es cierto. Se supone que ella estuviera creyendo y que Jesús lo supiera. Juan trae este pasaje no para que creamos o veamos cómo Dios salva solo a los escogidos, sino para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Y que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 6:40. En la línea creada en esos dos pasajes, del 6:40 hasta el 20:31, está esto. Juan introduce este milagro y todo el debate que se desencadenó alrededor de ese milagro. ¿Ok? Pero ¿por qué Juan lo trae y lo describe de esa manera? ¿Por qué Juan utiliza, o sea, nos da este diálogo? Fíjate la pregunta como Jesús la estructura. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Oh, importantísimo. Fíjense que eso es un nicho entre los fariseos. ¿Okay? Eso es un nicho entre los fariseos. ¿Okay? Pero aquí Juan trae esto confirmando, siguiendo la línea de que hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Véanlo ahí, lo tienen en la pantalla, el 2031, 6:40. Pues entonces, el ciego, el caso del ciego va a confirmar esta tesis de Juan al escribir el Evangelio. ¿Okay? Aquí el ciego tiene el deseo y la disposición de creer, no porque la gracia irresistible lo generó, porque el Padre había decretado darle vida, sino porque Jesús le dio vista que nunca había tenido. O sea, el tipo tiene la cabeza volada. O sea, los que hemos recibido un milagro de Dios en nuestra vida, sabemos cómo es eso. O sea, cuando yo recuperé mi mente, que Dios me da una mente, me rescata del ácido y me sana la mente. Yo recuerdo que yo estaba en el trip más grande de mi vida. O sea, yo estaba disfrutando una euforia por lo que Dios había hecho en mi mente, yo poder tener control de mis pensamientos otra vez, poder razonar, poder comunicarme con la gente, poder percibir belleza, poder escuchar el latido de mi corazón normal, poder escuchar mi respiración normal, poder ver a mi papá, a mi mamá, a mi abuela tranquilos. O sea, todo eso fue un trip, ¿entiendes? Pues el ciego está en esa ahora. Le dieron vista, nunca había visto, no sabía, no tenía idea lo que era ver, o sea, le está digiriendo, porque eso pasa en el mismo día. O sea, el tipo está con la cabeza volada. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Juan está enfatizando ahí? Que él tiene el deseo de creer. ¿Entiendes? Y cuando le proponen, o sea, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo otro que la narración establece es que una vez conoce el objeto en quien tiene que depositar su fe, comienza a creer en él.
Fue lo mismo que vimos con Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios, varón piadoso. Dios vio la búsqueda. El tipo está orando a Dios, el que sea, pero el verdadero Dios. Y el ángel se le aparece. Ve a Jope, manda a buscar uno llamado Simón, que está en casa del curtidor, y él te expondrá. Y ya la fe estaba ahí. Y dice Pedro después describiendo que Dios ya por la fe había purificado sus corazones. No se le hizo llamado y estaban hablando en lengua. Hello. Hoy en día tenemos gente que no habla en lengua. No creen en eso. Pero bueno. Especialmente los reformados no creen en hablar en lengua. Okay. Ese es el caso del 9. ¿Okay? Que no vemos nada en el pasaje que sugiera una predestinación de los hechos. Para nada. Para nada. Jesús hace un milagro. El milagro crea. La respuesta al milagro es fe en el ciego. El ciego quiere creer. Entonces, pues, ok, yo sé en quien tú tienes que creer. Creyó y le adoró. Luego viene el capítulo 10. El capítulo 10. De la misma manera que anteriormente vimos la metáfora de comer y beber como símbolos de aceptar, creer y seguir a Jesús, aquí es entrar la metáfora. Veamos. El 1 al 3. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Verdad? Tenemos los versos del 1 al 3. Aquí primero Jesús es el que entra y las ovejas entran y salen con él. Cuando buscamos causas de por qué las ovejas siguen al pastor, se menciona que oyen su voz y él las conoce individualmente. ¿Está claro eso? En el 4 dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así que oyen su voz porque la conocen. Interesante. En el 5, en el verso 5, se habla de una incapacidad, pero no la depravación total calvinista. ¿Ok? Recuerda que la depravación total es la inhabilidad total para querer, creer o aceptar a Jesucristo. Con el 5 habla de una incapacidad de la oveja. ¿Cuál es la incapacidad? Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Mira qué curioso, la incapacidad que tienen las ovejas. Son incapaces de reconocer la voz del extraño, pero son capaces de reconocer la voz del pastor. No tienen la habilidad de seguir al extraño porque no tienen la habilidad de conocer la voz del extraño, pero sí tienen la habilidad de conocer la voz del pastor. Eso no suena muy calvinista. Sigamos con el pasaje, en verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. Me fue la mano ahí. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Miren qué interesante. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, Jesús es la puerta ahora. El que entra es el que se salva. No entra el que es salvo. Voy a repetirle eso para que lo dijeran bien. El que entra es el que se salva. No entra el que es salvo, que es la propuesta calvinista. Vean eso. La propuesta calvinista dice que, ok, Dios te escoge, te regenera, te da vida, entonces para que tú entres, para que tú vengas a Jesús. Pero eso no es lo que dice Jesús aquí. No es como Juan lo escribe. El que entra es el que se salva. Jesús es el buen pastor y repite lo que vimos en el verso 3 y verso 4. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. Otras vendrán porque las va a traer, pero ¿cómo las va a traer? Porque oirán su voz, oirán el llamado y responderán al llamado. Hasta aquí vemos algo en el pastor y algo en las ovejas para que se dé la relación. No se nos describe o sugiere o se pretende que sospechemos que hay un pastor poniendo el conocimiento y la capacidad de oír y reconocer su voz en las ovejas para explicar cómo y por qué siguen al pastor. No. No. El pastor es y hace algo. Y las ovejas hacen algo para que se dé, para que ocurra este seguir al buen pastor y disfrutar de su protección y disfrutar de la vida que él tiene y disfrutar de esa salvación que hay al entrar. ¿Sí? Pero la acción la tienen que hacer las ovejas. En el 24 se interrumpe el tema de las ovejas. Y le rodearon los judíos y le dieron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, 24 y 25. ¿Sí? Sin entrar a discutir la sinceridad de la pregunta, de si tú eres el Cristo. Jesús no atribuye la duda a la inhabilidad total calvinista. No creéis, dice Jesús. Y no creéis no porque no tienen evidencia, sino a pesar de la evidencia. Eso es con lo que Jesús los está confrontando ahí. Las obras evidencian que Jesús es el Cristo, pero además, y ahí retoma la imagen de las ovejas, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, verso 26. ¿Eh? Fíjate que venimos viendo cómo Jesús viene confrontando la incredulidad de los judíos desde el capítulo 5, ya estamos en el 10, y es lo mismo, ustedes no creen. Pero aquí viene, añade, bien tricky, porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Si el Evangelio de Juan terminara ahí, pues parece que hay que ser oveja para creer, que sería el argumento calvinista. Bueno, viene el 27 y parece que le da la razón al calvinismo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto repite otra vez los versos 3 y 4. Surge la pregunta para saber si hay calvinismo aquí o no. ¿Son ovejas porque oyen la voz o oyen la voz porque son ovejas? ¿Dios las hace ovejas para que oigan la voz o Dios las hace oír la voz para que sean ovejas? Antes de repasar todo lo que hemos visto en Juan sobre oír, vamos a completarla con el contexto inmediato, que es el que según los calvinistas se prueba la elección incondicional y la perseverancia de los santos en este pasaje. ¿Qué dice los dos siguientes versos, el 28 y el 29? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. 28 y 29.
¿Sí? O sea que tenemos aquí mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, Dios, trato hecho. Ya esto está programado, fue decretado desde antes de la fundación del mundo quiénes van a ser ovejas, y por eso es que siguen, y por eso oyen la voz, etcétera. Esa es la propuesta calvinista. Los calvinistas usan este pasaje y el 644 para probar el calvinismo. Y no consideran todo lo que Juan dice a través del Evangelio sobre oír, creer, seguir, sin adjudicar ninguna de esas acciones a una predestinación del Padre para asegurar esas acciones en los elegidos. Veamos cómo se confronta este pasaje con lo que Juan ha escrito en otras partes del Evangelio. Aquí un calvinista hace dos trucos. Primero, nos hacen pensar que ovejas solo son los escogidos para salvarse. Eso no lo dice el pasaje. El pasaje de la descripción es al revés. Pero el calvinista viene y trae toda su teología calvinista y dice, no, mira, así es que vamos a interpretar todo esto que se dice en Juan. El segundo truco es que omiten el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo alguien puede pensar que si ovejas son los que oyen mi voz? Y eso pues como que pudiera sugerir que no son los elegidos. Pues habría que explicar que fueron elegidos para escuchar mi voz. Pues para evitarnos ese problema es que en algunos casos omiten esa frase. Se quedan 28, 29. ¿Okay? El problema con las ovejas es que en Juan 10, 3, 4, 16 y 27 dice que oyen mi voz. En el 4 dice que le siguen porque conocen su voz. El 27 dice, oyen mi voz y me siguen. En el 14 dice que me conocen. La pregunta es, porque en hermenéutica se hacen preguntas, si siguen porque oyen y oyen porque conocen, ¿conocen porque el Padre las hace conocer o conocen por sí mismas? En el 15 dice que me conocen como el Padre me conoce. Este verso 15 es como el 645. Esto es meterle un monkey wrench, dicen en inglés. Tú sabes. Meterle un palo a los rayos de la bicicleta que va cogiendo. Ya tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Pues este texto 15, lo que Jesús dice aquí es clave para nosotros descifrar de qué se está hablando en el pasaje. ¿Qué dice el 15? Me conocen como el Padre me conoce. ¿El Padre conoce a Cristo porque fue decretado que lo conociera o porque el Padre ama a Cristo? ¿Estaba predestinado que el Padre amara a Cristo? Según la lógica de los mismos calvinistas, no pudo haber predestinación antes del decreto. El amor y el conocimiento del Padre es antes del decreto. Eso no lo digo yo. Eso lo vimos en la teología de Berkeley. El amor y el conocimiento del Padre es antes del decreto. Existió desde la eternidad sin necesidad de decretarlo. Dos voluntades libres se amaron y se conocieron sin obligación alguna, el Padre y el Hijo. Cabe la posibilidad de que cuando Cristo dice, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, que ese conocimiento no es decretado o impuesto en las ovejas. O sea, ¿qué le estoy diciendo aquí? Que cuando Jesús hace esta declaración, entonces todo este conocer la voz del pastor, conocer al pastor, que el pastor los conoce, Jesús está diciendo, está obligando a que ese conocimiento es igual que el conocimiento que tenían, que existe desde la eternidad entre él y el Padre. Es un conocimiento que no fue decretado, porque eternamente el Padre y el Hijo se conocen y se aman, y el Hijo al Padre y el Padre al Hijo. Y eso está obligándonos aquí a que todo lo que dice Juan sobre conocimiento es igualito.
por lo tanto no depende del decreto, por lo tanto el calvinismo está descartado en todos estos pasajes de pastor y oveja. Eso es lo que yo le estoy exponiendo. Además, todas las voces de los verbos oír, seguir y conocer son voces activas en griego. Ninguna es pasiva, descartando en el texto que Dios está obligando la acción. Ya he explicado, ¿verdad? Con lujo de detalle. Los verbos en griego ocurren en 3 voces: activo, voz activa, voz media y voz pasiva. Y en ningún momento ese oír, ese seguir, ese conocer son voces pasivas. Nunca ocurre en Juan, nunca. Por no decirle en el Nuevo Testamento. Todos son voces activas, o sea, la persona, las ovejas están oyendo, las ovejas están siguiendo, las ovejas están conociendo. Pero los calvinistas se aferran al verso 28. Nadie las arrebatará de mi mano. Y del 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con eso anulan que las ovejas son ovejas porque escucharon, siguieron y conocieron. Los comentarios calvinistas, pero es que el Padre se las dio. Y son del Padre desde la eternidad. Y el Padre se las trajo a Cristo y se aferran al 6:44. Que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y con ese texto confirman aquí el 10:29. El problema que tienen todos los calvinistas y los salvos, siempre salvos, es Juan 6:45. Y yo añado el 10:15. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Eso lo dijo Jesús, eso no lo dice Pedrito. Eso lo dice Jesús. Y ahí pues explicamos, ¿sabes? Todos los que son traídos al Padre, todo lo que el Padre le trae a Jesús, es porque oyeron y aprendieron. Oyeron y aprendieron. Por eso son del Padre. Por eso están en la mano del Padre. Por eso nadie los puede sacar de ahí. Pero es que primero oyeron y aprendieron. No es que el Padre los escogió de toda la multitud de perdidos para tenerlos ahí, para que oyeran y aprendieran. No, eso no lo dice la narración en ninguna parte. Lo dice la teología calvinista. Llevan 5 siglos diciendo, bueno, más porque Agustín fue el que empezó con esto, ¿no? Ahí no dice todo el que el Padre escogió para que lo oyera. Dice todo el que oyó, aprendió. En toda la Biblia la responsabilidad de oír es del hombre. Léanse Deuteronomio, el primer capítulo de Deuteronomio. Oír la voz de Jehová, oír los mandamientos que yo te mando, oír. En el rico y Lázaro. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos, se levantare de los muertos. Lucas 16:31. Jesús pone la responsabilidad de oír en los hombres, no en Dios. Así que las ovejas no oyen porque Dios las hace oír. Oyen porque lo deciden. Aparte de que Juan utiliza la voz activa para describir el oír, seguir y creer. Vimos en Romanos 8, del 29 al 30, que Dios llama a los que predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque no los predestinó para salvarse. Eso no lo dice en Romanos 8. A los que predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Los llama. Y los llama para que respondan. Todo eso lo explicamos. En la parte, se me olvidó, yo creo que es la 19, 17. Los llama para que respondan, no los obliga. El verbo kaleo no es una obligación, no es una imposición, no es un llamado, una invitación, una persuasión. Y la gente responde al llamado. Cuando dice que conocen no solo por lo que dice en el 15, libre y voluntariamente.
sino por lo que también vimos en el análisis de Romanos 8 al 29 al 30. Que Dios solo conoce al que le ama previamente. Por lo tanto, oír, conocer y seguir lo tenemos que entender a la luz de lo que Juan nos describe en el Evangelio y a la luz de lo que se nos describe en el Nuevo Testamento y no a la luz de la teología calvinista, que no considera ninguno de estos contextos que les he presentado. ¿Okay? Y ahí lo dejamos por hoy. Ya cubrimos capítulos hasta el 10. ¿Okay? Así que recuerden que pueden ver este video con calma después y lo deteniendo. Para que vayan digiriendo. Pero ven que todo es un ejercicio de contexto. Cuando usamos el contexto entendemos. Y recuérdense, el contexto es lo que nos obliga a ver lo que dice un texto, no es al revés. Calvinista te coge un texto y pretende que ese texto que suena a alguna de las propuestas calvinistas, pretenden que con ese texto de ahí partimos para interpretar el contexto, y así no es. Eso es la predestináutica. En la hermenéutica, no. El contexto es el que nos obliga a interpretar un verso. ¿Sí? Y eso es lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Así que gracias por permitirme compartir desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. En medio de la cuarentena esta boba, pero bueno. Vamos a desviar. Gracias a las personas que siempre me ayudan y me bendicen. Se los agradezco un montón. Nos vemos.